Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos dando ingreso a las personas que van entrando, esperando que aparezca el autor. Cuando él aparezca, prendemos la cámara, todo, bueno, nosotros dos al menos, y hacemos la presentación formal. Carlos, tenés la mano levantada, no sé si querías decir algo. En ese caso, abrite el audio. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, Carlos. Perdón que estoy un poco multitasking, porque mientras tanto hay otras personas que están queriendo entrar y les voy pasando el link por otros lugares. Ahí le voy a mandar a alguien más que me lo está pidiendo, todo sobre la hora, como verán. Bueno, el día de hoy nos congregamos en la presentación de Museo Oculto. No voy a decir nada de Museo Oculto hasta que no llegue Ariel, si es que llega. Pero mientras no está Ariel, les voy a comentar que no hay problema con su ausencia porque tenemos un doble. Así que si Ariel no llega en los próximos minutos, el doble se ocupará de presentarlo. Pero ahí llegó Ariel, tarde pero seguro. Bueno, teníamos un doble preparado porque hay que estar atentos para estas situaciones. Ariel, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Ariel. No. Estaría bueno que el doble diga algo igual. Bueno, Ya dale, estoy, mientras tanto que se ocupe el doble. Yo ya estoy. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Ok, pensé que tenía que participar yo, disculpen. No, pero que primero se presente. Ariel, ¿te parece bien si primero se presenta el doble que llegó antes? Sí, yo creo que es lo que corresponde. El doble siempre llega antes. Me Bueno, parece que se tiene que presentar primero. dale. Carlos, buenas noches, yo soy el doble de Ariel Lupino. Nací en Monte Grande hace una cantidad de años que no puedo determinar. Y bueno, llegué antes que Ariel Lupino porque soy su doble. Me parece que es lo más importante que tengo para decir. Muchísimas gracias, Ariel. Y hablando de llegar antes, Ariel Lupino llega sistemáticamente después, como ustedes sabrán, nació un día después de Osvaldo Lamborghini, el mismo año en el que Lamborghini murió. Así que ya es como un hábito en él. Bueno, Ariel, les decía, si querés contar un poco qué es Museo Oculto primero, que fue el mail que les llegó a las personas, decía Museo Oculto, y qué es esto de Museo Oculto. Bueno, Museo Oculto
Surgió cuando Xavi, que hoy me escribió, que es alguien que está en Barcelona y que va a ir a visitar la tumba de Lamborghini con nosotros, me contó que había leído mis últimas novelas en ese momento, Las máquinas orientales y Paraguayo, y no conseguía Las brigadas en Barcelona, porque la librería donde él había comprado los libros, Lata Peinada, en ese momento no tenía ejemplares y no sabían cuánto iban a tardar en reponer y todo eso. Pero de todos modos él quería La caja Lupino, que de hecho el asunto era un barcelonés en busca de todos tus libros. Así fue como me llegó el mail. Y entonces yo le dije de que ya no se conseguía la caja Lupino y que de hecho la caja la vendía la editorial Club Gem en su momento, de manera directa, pero que a mí me había quedado una caja, ¿no? De hecho me quedan algunas más. Ahora uniformé mi biblioteca, no sé si se llega a ver, pero hay unas cajas ahí atrás mío, como un ejército. Y lo que le dije es que yo no vendía mis libros, pero que en todo caso podía venderle una obra única y podía intervenir la caja Lupino de manera tal de que me apropiara de mi propia obra, o mejor dicho, podía llegar a convertir un proyecto colectivo, porque la caja Lupino es una caja que incluye 4 libros, Paraguayo, en la edición industrial de Club Gem, porque digamos son 4 libros, 3 editoriales, un escritor, pero también podríamos decir 3 formas de edición. En el caso de Paraguayo, se trata de una edición industrial que hace Club Gem. La risa es un libro de ensayos en la edición artesanal de Fa Editora, una edición de lujo para coleccionistas. Y después están las ediciones cartoneras que hace Carlos Ríos en la Oficina Perambulante, y ahí yo publiqué 2 relatos, una novelita soviética y Contra la CMM. Y son libros que están cosidos a mano por Carlos Ríos. Y bueno, entonces es un proyecto del que participamos muchos, que hicimos entre varios, y a mí se me ocurrió intervenir la caja y le propuse a Agustina que lo hiciéramos también incluyendo a Manuel Magallanes, que dejó un registro visual de esa jornada. Y después, de hecho, yo compartí algunas fotos que me sacó Manuel intervenidas. La idea de que estuviera Manuel era para que quedara constancia de que era yo el que había intervenido esa caja con mis propias manos, usando témperas como los chicos. Y me grabó Manuel, después lo musicalizó con Adiós No Nonino de cuentes tanto, no Piazzolla. cuentes tanto, no cuentes tanto, no seas tan Bueno, chusma, tanto no. ok. Pero eso me parecía importante. Y entonces la idea es que le llegue a Xavi, a este barcelonés en busca de todos mis libros, una obra única, la primera entrega del Museo Oculto, que ahora no va a ser la primera, va a ser la segunda o la tercera o la cuarta, ya no lo sabemos, pero un pendrive con un video de ese día, digamos, de esa jornada, y también algunas fotos sacadas por Manuel e intervenidas por mí. Entonces, no solo le va a llegar la caja Lupino intervenida, una obra única, sino también le va a llegar, digamos, la prueba, porque entiendo que no todos son hombres de fe, no son hombres ni mujeres de fe, y algunos necesitan ver para creer, y vea cómo fue como ver.
Bueno, así es como surgió el Museo Oculto. Creo que está bien como principio. En todo caso, pues podemos seguir hablando a medida que hablemos del corto. Sí, me parece bárbaro. Bueno, Museo Oculto entonces es este proyecto que está llevando adelante Ariel. Muy pronto vamos a tener una segunda proyección. En el día de hoy vamos a hacer la presentación de un libro que salió en abril, si no me falla la memoria, que se llama El Decapitado, publicado por Golosina Caníbal Presenta. Ariel me pidió si podíamos hacer una presentación del libro, entonces yo, que no tengo nada que ver con lo audiovisual, hice un corto, donde van a poder, que lo van a poder ver en un ratito. Ariel, teníamos programado que primero hablar un poco del libro, ¿te parece? ¿O preferís que veamos el corto? No, yo prefiero que veamos el corto porque quiero contar algo, que yo no tengo un ejemplar de Golosina Caníbal Presenta, o sea, no tengo un ejemplar del Decapitado en la edición que hizo Golosina Caníbal. Y de alguna manera, mi primer contacto con esa obra que hicimos con Matías Raya, pero también con FZ Dibujos, y van a ver en el corto también su trabajo. A mí me llega a través de este corto que hiciste vos, Agustina. Entonces, ese fue, de alguna manera, mi primer contacto con esta obra que supuestamente es mía, que también me parece que es interesante decirlo de una vez por todas. El Decapitado no es una obra mía, sino que es una obra que hice con otros, como en efecto el corto también lo hicimos entre los dos, y el Museo Oculto estamos haciéndolo entre unos cuantos. Entonces, bueno, me gustaría también volver a tener contacto con el Decapitado a través del corto, que es hasta ahora la única forma en que pude ver, ¿no?, lo que supuestamente yo publiqué. Bueno, excelente entonces. Vamos a hacer lo siguiente entonces, les voy a compartir pantalla, vamos a proyectar el corto, después va a estar disponible en YouTube, y posteriormente vamos a hablar un poco del Decapitado y vamos a hablar de otras cosas más que sucedieron y que involucran a Alexandro, mejor conocido Alejandro da Costa, a quien podrán conocer en solamente segundos. Voy a compartir la pantalla. Confírmenme, ¿la ven bien? Sí, Se se ve ve. bien. Bueno. Déjenme ver si lo puedo poner para... Esperen que veo el chat. ¿Qué dicen? ¿Lo ven? Bárbaro. Bueno, quizás lo puedan ver así pequeño, pero después lo pueden ver en YouTube. Así yo mientras tanto los veo y... Bueno, no voy a poder contestar el chat, pero bueno, lo ponemos entonces. Esperen que achico esto. Ahí está. Ordenamos un poco. Bueno, ahí va. No llega el sonido. No se escucha ¿No? el audio. No. Claro, el tema es el audio. Escuchame una cosa, cuando salí y volví a compartir, y cuando pones para compartir abajo, tocas con un clic de compartir el audio de la computadora o algo así. Ahí está. A ver ahora. Díganme si ahora lo escuchan. ¿Lo escuchan? Sí. Bárbaro.
decapitado tenía un juego de correas, fierro y cuero. Vestía de un modo estrafalario. Tenía un aspecto pálido y cansado. A veces era gordo y a veces era flaco. Hablaba sin esperar ninguna respuesta. El cuerpo del decapitado yacía bajo una losa de cemento. Lo habían puesto en un pequeño ataúd. Nadie conocía el estado del cuerpo. La familia no iba a verlo y nunca lo habían desenterrado. Los familiares tenían que formar en filas, una de hombres y otra de mujeres. Debían mostrar los dedos limpios. Era una señal inequívoca de que no habían profanado tumbas en otros cementerios. Muchos decían que al decapitado le crecían las uñas allá abajo. Nadie había podido comprobarlo, pero nadie dudaba de que fuera cierto. Habían sido educados con una técnica ortodoxa que excluía la duda. Incluso había quienes contaban que el decapitado tenía oscuras costumbres. Todas las noches rascaba el ataúd del lado de adentro, una intimidad abrumadora en medio del silencio. Lo extraño hubiese sido que rascara el ataúd del lado de afuera. Una mañana de neblina desapareció el cuerpo del decapitado. La tumba estaba ubicada justamente en la entrada del cementerio, cerca de un muro de adobe. El decapitado extrañaba los rieles herrumbrosos y las ruedas del ferrocarril. Además, lo atormentaba el recuerdo de su madre. Sin embargo, nadie podía explicar por qué el decapitado se consideraba a sí mismo su propio hermano. El decapitado había perdido una guerra mágica con el sol final. No podía hacer una cronología exacta de los hechos, pero había perdido más de una batalla, y esa no podía ser una acción sin consecuencias. Durante un tiempo se mantuvieron lejos uno del otro, pero el sol final tenía bastante desarrollado el sentido del olfato. El decapitado dibujaba con una velocidad asombrosa. ¿Qué dibujaba? Esvásticas, cruces gamadas. Pero el sol final dibujaba otra cosa, y con una velocidad mucho mayor. El monstruo quería recoger el cadáver del decapitado y darle una sagrada sepultura, pero el decapitado no se dejaba atrapar. Los familiares explicaron que no había ninguna novedad. Según ellos, el decapitado había perdido la cabeza mucho tiempo antes. Tampoco los sorprendía que tuviera problemas psicomotrices. El monstruo se había inventado un pasado a medida. Sin embargo, había hecho un largo recorrido en el mundo de la magia, pero esta vez debió mantenerse en silencio, y nunca, pero nunca, hubiese perdonado que el decapitado hablara de traición. Los familiares lo habían encerrado en un centro de salud mental y así fue como lo enfermaron. De eso el monstruo no tenía la culpa. Había hecho todo lo que estuvo a su alcance, pero el decapitado tenía las horas contadas. La casa estaba sumida en el silencio total. El decapitado debía guardar cama debido a sus malestares nerviosos. El monstruo no hizo nada porque temía que se agravara aún más su situación. Eso sí, escribía. No tenía ánimos para ninguna otra actividad. El sol final le atenazaba uno de sus brazos. Casi no podía hacer mudras. Se trataba de una experiencia hasta cierto punto insólita. La noche en que quiso ayudar al decapitado, su padre lo golpeó con una fuerza indescriptible. El decapitado tenía 3 enfermeras de tiempo completo, pero una lo amenazó con un arma punzocortante cuando vio que movía un dedo. Estaba sedado. Si conseguía hacer un mudra, quizás podía zafar. El tiempo se le desdibujaba al recordarlo. El monstruo tenía una radio a transistores con el volumen puesto en el mínimo. Escuchaba las noticias. Tenía la desagradable sensación de ser un problema para él mismo, más que para los demás. Y para colmo, no había podido salvar al decapitado. Y ahora no tenía más remedio que encontrarlo. Había hablado con él solamente una vez. El sol final no era el sol final, era el otro, y el decapitado venía a enterarse demasiado tarde. La guillotina caería lúcida y exacta. Lo acostaron en una mesa de metal. En una esquina estaba el armazón de hierro del que colgaba una botella de suero y el carro con los instrumentos clínicos. Pero el otro le puso un trapo sucio en la boca y le dio una descarga de electroshock. El sol final hizo un dibujo. Primero dibujó el cuerpo, pero puso un vacío donde antes había una cabeza. Por último dibujó el ferrocarril y escribió un nombre: Estación Belgrano, QEPD. Había un olor penetrante en el aire. Al decapitado el estómago
le empezó a crujir. Había una ventana abierta, pero no se le pasó por la cabeza salir. Esa idea estaba bloqueada por la magia. La última vez que vieron al decapitado estaba escribiendo en una libretita la historia de su vida, como si fuera la historia de otro. Cosas que no se dijeron sobre el decapitado, cosas que no se pueden decir, el que sabe no habla, etc. ¿Puede el decapitado ser o no ser Marcelo Fox? ¿Puede el monstruo ser o no ser Laiseca? ¿Puede el sol final ser o no ser Itakar Hali? Pero el otro siempre es el otro. El otro iba a caballo y curvaba la espalda, pero no podía galopar cuando se acercaba a un templo. El otro protegía a sus seguidores. Muchos le pedían la bendición cuando lo veían pasar a caballo. Pero un día llegó a un pueblo de la provincia, Monte Grande. Nadie lo conocía. El otro se acercó a uno y le dijo: «Yo soy el otro». «Claro», le dijo el hombre y siguió haciendo sus cosas. Después se acercó a otro y le dijo: «Yo soy el otro». «No me digas», dijo el otro hombre y se limpió los dientes con un piolín. Después se acercó a otro y le dijo: «Yo soy el otro». «Sí, sí, seguro», dijo el otro hombre y sonrió de forma desmesurada. Después se acercó a otro y le dijo: «Yo soy el otro». «Ajá», dijo el otro hombre y se quedó mirándolo. Después se acercó a otro y le dijo: «Yo soy el otro», y este se postró a sus pies. Entonces el otro sacó el sable y le cortó la cabeza y el decapitado se levantó. Todo volvía a empezar, una y otra vez. «Yo no escribo novelas, yo no escribo crítica literaria, yo no corto la prosa, yo solo escribo frases, primero una, después otra y así siguiendo. El autor no ha muerto, hay que decapitarlo. Todos los autores deberíamos decapitarnos. ¿Podríamos ponerle la cabeza de uno a otro y viceversa? Sí, solo un momento, para volver a decapitarlos, y decapitarlos mejor. Este texto no está escrito con ideas, sino con frases. El decapitado se fue, pero su cabeza nos sigue hablando. Yo la puse en un frasco con formol, de lejos parece una remolacha, con pelos. Surge una pregunta que guarda relación con el futuro de la literatura argentina. ¿Qué hacer con la cabeza del decapitado? A. Complejas estructuras narrativas. B. No se puede responder. C. Construirle un adoratorio. D. Averiguar con preguntas al oído si el cuerpo del decapitado tampoco tiene piernas y brazos. E. Esculpirle un cuerpo en granito para ser colocado en la Biblioteca Nacional o en la Estación Belgrano. F. Contarle los ojos. ¿Qué hay de cierto en eso de que el decapitado tenía 3 ojos? Hay quienes dicen que no lo velaron a cajón cerrado porque estuviera decapitado, sino porque le había crecido el 3er ojo. La cabeza del decapitado está en mi biblioteca, dentro de un frasco con formol. Yo la saco para que hable, pero tenemos que construir una cabeza máquina que sea la doble astral de esa cabeza. Este texto crece como un organismo vivo y no termina acá. ¿Por qué hacer una cabeza máquina si tenemos la original? Porque lo que se pierde en astral solo puede ser recuperado en astral. Y cuando yo digo 2, es 3. Hay una lógica de la afuera y hay una lógica de la adentro, pero no pueden entenderse la adentro con la lógica de la afuera. La mayoría de los problemas literarios son problemas topológicos.
Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, qué bueno que no nos quedamos sin tiempo. Pensé que se iba a cortar en cualquier momento y iba a ser una desgracia, porque me olvidé de avisarles que estamos desde el Zoom proletario, que a los 40 minutos se corta. Así que todavía no llegó el mensaje, va a llegar en 2 minutos probablemente. Que se va a cortar en 10, volvemos a entrar con el mismo link. Bueno, Ariel, vos querías ver el video primero. ¿Querés contar algo acerca de cómo fue? ¿Querés reponer algunas cuestiones que están muy en el entre nos, de Farabee? Sí, sí. Lo primero que quería decir es que, bueno, que para mí fue muy importante, como dije antes, porque pude ver el trabajo que hicieron tanto Matías como FZ, dibujos, a partir de tu corto. Después también que vos me habías pedido que leyera El Decapitado, y yo te mandé el audio, y en efecto hay una parte en que, no sé, hay como lapsus que son propios del habla, como errores de dicción o balbuceos, o no sé, hay algo como del movimiento de la lectura que no busca ser perfecta, ¿no? Sino es la lectura que hice en ese momento. Y también me pareció importante que quedara tal como yo lo había leído, con esos lapsus del habla incluidos. Y ayer estaba hablando con Belatín y él me pasó unos videos que había hecho con David Shook. Y yo veía que en esos cortos que ellos habían hecho, bueno, en algún momento Mario también tenía esto de que decía algo y después decía otra cosa, y dejaron esa toma, digamos, no lo volvieron a hacer. Y eso me pareció muy, muy importante también, porque nosotros ya lo habíamos hecho por nuestra cuenta, yo le pasé a él el corto, entonces él me contó esta experiencia que había hecho, y finalmente ese criterio de selección que hicimos nosotros a mí me pareció muy importante, ¿no? Quizás cuando lo escuché por primera vez, uno hasta casi que tiene la tentación de decir, bueno, lo leo otra vez y procuro que la lectura sea perfecta, pero no me interesaba, y creo que a vos tampoco, de que la lectura fuera en esos términos. Si no, me pediste un audio que hiciera una lectura y yo la hice, y esa lectura después aparece así en el corto. Y también me pediste que te mandara algunas fotos, y yo te mandé una foto en la que estoy con este mismo buzo al sol, un día que estaba leyendo y un poco jugando con la capucha. Y después me acuerdo que también con mi otro buzo Terrome, el de color negro, estaba haciendo lo mismo. En algún momento de este encierro en que estaba aburrido me puse a jugar con Ser el Decapitado una y otra vez. Y también me acuerdo que te había mandado una foto de un termómetro, y te mandé una foto que me había sacado en mi primer cumpleaños en este encierro, que es esa foto en la que tengo unas antiparras y un barbijo, que cada vez que para una entrevista me pedían una foto, yo mandaba esa foto y, o sea, nunca ponían esa foto, obviamente. Y lo mismo con la foto en la que estoy con la caja Lupino, abrazándola como si fuera un oso de peluche. Me acuerdo que Paula Puebla, para una entrevista que me hizo, que se titula El Carnaval y la Guerra, me había pedido que le mandara fotos, y yo le mandé esa foto, y esa foto quedó afuera. Entiendo que no cumplía con los criterios para una entrevista seria, ¿no? Era casi como una especie de publicidad escandalosa, más allá de que la caja entrara en un circuito muy, muy singular, y hablar de publicidad sea casi un contrasentido, pero en todo caso era una foto rara y quedó afuera. Y me gusta que esas fotos que quedaron afuera también estén junto a otras fotos que quedaron adentro, como por ejemplo la foto de mi libretita que tiene a Lamborghini,
¿no? Que es así, salió en la entrevista que me hizo Paula Puebla. Entonces, finalmente esas fotos, una que yo había mandado, las 2 fotos que yo había mandado, la que quedó afuera y la que quedó adentro de esa entrevista, están juntas en algún lugar y es en el corto que vos hiciste. Entonces eso a mí me parece que es muy importante. De la misma manera, me parece muy importante esas fotos que yo me saqué solo, aburrido, no sé, mientras leía el sol con la capucha o escribía, y que no tenían ninguna razón de ser, finalmente se encuentren justificadas gracias a este corto que vos hiciste, ¿no? Donde aparecen junto a las otras fotos, en una serie muy, muy particular o muy personal, porque yo te mandé esas fotos, pero vos hiciste la selección. De la misma manera que me parece también muy importante que aparezca o sea, mi lectura, pero el texto que escribió Alejandro, ¿no? O sea, alguien podría decir la traducción que Pará, hizo. Bueno, no me voy a adelantar. pará, Me voy a adelantar. No, voy a decir esto nada más y voy a seguir. Y también me parece muy importante que aparezca Farabev, ¿no? A quien yo bauticé, pero que también aparezca Portable, que era uno Pero que no estaba contale a la también. gente quiénes son, que no todo el mundo sabe Bueno, son cómo los se llaman. peces, son los peces de tu salón de belleza. Y eso, o sea, y también que aparezca, no sé, el árbol que vos ves por la ventana, como aparecen cosas mías, que aparecen cosas tuyas, que son parte como de un cotidiano y que están ahí y que, bueno, ¿para qué están? ¿No? Y bueno, también pueden estar para esto, ¿no? Están porque en un momento hay una... Si el museo oculto es una forma de seguir escribiendo, y de escribir de otras maneras, ¿no? Me parece que la vida también se puede convertir en otra cosa y todos esos hechos cotidianos pueden aparecer de una manera diferente, ¿no? Ante nuestros ojos, que es lo que me pasa a mí cuando veo lo que vos hiciste. Otra cosa que me parece como muy importante son las tomas, eh, o sea, el montaje, ese corte, ese tajo que vos hiciste, pero también hay una toma que a mí me encanta, que me gustaría que lo contaras, que en un momento se acabó la batería y que vos empezaste a grabar desde el celular, y ahí donde se supone que hay como una falencia o una debilidad, yo encuentro quizás una de las mayores fortalezas, ¿no? Que es esa toma en la que aparece la ventana, ¿no? Eh, y que aparece como en una especie de cuadro que se resignifica dentro de lo que es el Museo Oculto, creo que de una manera muy, muy interesante. Bueno, pero me gustaría que vos también cuentes cómo fue para vos esta experiencia. eh, bueno, eso. Bueno, nos quedan 3 minutos nada más, así que si les parece, para que no quede cortado y no tener que interrumpir en la mitad, cortamos ahora, volvemos a entrar al mismo link, ¿sí? Voy a esperar 2 minutos para abrir la sala para que ustedes vayan entrando, porque si abro la sala inmediatamente y ustedes todavía no llegaron, después perdemos tiempo. Entonces ustedes entren con el mismo link, yo corto y en 2 minutos empezamos, pero vayan entrando, por favor.